Hola chicos, buenas tardes. Esta es la continuación de la clase de JT. Me gustaría empezar con lo último que vimos, que fueron el resumen de las características de corriente y voltaje de los JT. Entonces, a ver, síganme con el cursor. ¿Dónde está? Tenemos al transistor tipo NPN, donde está la base, el emisor y el colector. Recuerden que donde está el emisor es donde está la flechita. Hay un voltaje base emisor, voltaje colector emisor y voltaje base colector. Tenemos que tener en cuenta la corriente siempre entra a la base, el NPN, la corriente del colector entra por el colector y del emisor sale la suma de la corriente de la base más la corriente del colector. En el caso del PNP es lo dual, ¿ok? Entonces, cuando el transistor está operando en región activa, el voltaje base emisor se va a mantener siempre en 0,7 voltios, como lo hemos visto en los diodos. El voltaje colector emisor siempre debe ser mayor o igual a 0,3 voltios. Recuerden que este voltaje puede cambiar dependiendo del tipo de transistor que estemos utilizando. La corriente del colector, por definición, se calcula igual a la corriente de saturación por E a la voltaje base emisor entre el voltaje térmico. Y además de eso tenemos que tener en cuenta que el voltaje base colector siempre debe ser menor o igual a 0,4 voltios. Además de eso, bueno, las ecuaciones que hemos visto para relacionar la corriente de la base con la corriente del colector y la corriente del colector con respecto a la corriente del emisor. Entonces tenemos que recordar que la corriente del colector es beta veces la corriente de la base y que la corriente del colector también es igual a alfa veces la corriente del emisor. Además de esto, tenemos que tener claro que si nosotros queremos relacionar alfa con beta, nosotros tenemos que tener beta igual a alfa entre 1 menos alfa y que alfa es igual a beta entre 1 más beta. ¿Ok? Tenemos el modelo equivalente a gran señal, que viene dado por un diodo de la base al emisor y del colector al emisor una fuente de corriente controlada por corriente o por voltaje, dependiendo del modelo que estemos utilizando. En este caso es por corriente. Y paralelo a esa fuente de corriente controlada, una resistencia R sub 0, que corresponde a la pendiente que hemos visto anteriormente. ¿Okay? Aquí, para calcular la corriente de la base, pues es igual a la corriente de saturación por E al voltaje base emisor entre el voltaje térmico entre beta, sabiendo, bueno, que por definición la corriente del colector es igual a la corriente de saturación por E al voltaje de base emisor entre voltaje térmico multiplicado por 1 más el voltaje colector emisor entre el voltaje de Early. Como habíamos dicho en la última clase, el voltaje de Early siempre es mucho mayor al voltaje colector emisor. Entonces esto se aproxima a 0. Y la resistencia R sub 0, que corresponde a la pendiente que hay en la función de transferencia, se puede calcular de la siguiente manera. Bueno, es el voltaje de Early entre la corriente del colector, y la corriente del colector es la corriente de saturación por E al voltaje base emisor entre el voltaje térmico. ¿Ok? Esto ya está claro, esto es un repaso solamente. La operación en modo saturación, bueno, esto ocurre cuando, bueno, en este caso el voltaje base emisor se mantiene constante, 0,7, 0,8, esto es un dato. El voltaje base colector debe ser mayor a 0,4 voltios. Disculpen. Y el voltaje colector emisor se va a mantener constante. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser constante? Bueno, 0,1 o 0,2, esto también es un dato. Además de esto, las ecuaciones vistas anteriormente de la relación corriente de base con corriente de colector ya no se cumplen. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la corriente del colector es mucho menor a la corriente que está pasando por la base. Entonces, la corriente del colector la podemos calcular igual a la beta forzada por la corriente de la base, y esta beta forzada es mucho menor que la beta que habíamos visto anteriormente. Si tenemos la relación de la beta normal entre la beta forzada, este se conoce como factor de sobremando. En el circuito equivalente, pues bueno, el circuito equivalente queda dado por dos baterías, prácticamente por eso es que se conoce como el modelo de la pila, que es la base al emisor, va una batería de 0,7, o dependiendo del voltaje emisor que nos den como dato,
y del colector al emisor va otra batería que es aproximadamente igual al voltaje colector emisor que se esté dando como datos dependiendo al transistor que estemos utilizando. Y además de esto, en algunos casos se tiene la resistencia colector emisor de saturación, y esta se calcula de la siguiente manera: 1 entre 10 veces la beta forzada entre la corriente que está pasando por la base. ¿Ok? Bueno, esto de aquí en adelante sí es tema nuevo. Me disculpan los apuntes, lo diré, trataré de leer todo para que puedan repasar algo que no entiendan. La ganancia del amplificador. Bueno, para que pueda operar el BJT como amplificador lineal se debe polarizar en un punto de la región activa, como les había dicho en la clase anterior. Para nosotros garantizar de que el BJT está trabajando como amplificador, siempre debe estar configurado para que esté operando en la región activa. Pausa. El punto Q es donde está el voltaje base emisor y voltaje colector emisor. En este punto de polarización, dependiendo al voltaje de entrada que esté ingresando al circuito, ¿verdad? En este caso el voltaje de entrada viene dado en la base emisor. Dependiendo de la amplitud, dado que es una señal analógica que se tenga en esa entrada, pues se va a generar una amplificación a la salida, que va a estar dada de dónde, bueno, desde el punto Y hasta el punto Z, y va a depender de la amplitud que tenga la tensión de entrada. En este caso pues se ven tres gráficas, ¿verdad? Gráficas correspondientes al voltaje base emisor, que está dado por el voltaje de entrada, y el voltaje de salida, que está dado por el voltaje visto en el colector. Entonces, el punto de polarización se denomina Q y se caracteriza por un voltaje base emisor y voltaje base colector emisor, sabiendo que la corriente del colector viene dada por la corriente de saturación multiplicada por E al voltaje base emisor entre el voltaje térmico. Okay. La ganancia a pequeña señal se determina de manera diferencial, dado por la derivada del voltaje de salida con respecto a la derivada del voltaje de entrada cuando el voltaje de entrada es igual al voltaje base emisor. Entonces esa ganancia a pequeña señal viene dada por menos 1 entre el voltaje térmico por la corriente de saturación multiplicada por E a la voltaje base emisor entre el voltaje térmico multiplicado por la resistencia que está conectada en el colector, que es la resistencia que está en esta zona. Por lo tanto, la ganancia diferencial viene dada por menos el voltaje base colector entre el voltaje térmico, sabiendo que el voltaje base colector es igual al voltaje de polarización del colector menos el voltaje colector emisor, y esto viene dando una ganancia que es igual a el voltaje de polarización que se está conectando en el colector versus C entre el voltaje térmico. Vamos a hacer un análisis gráfico de lo que sería la amplificación. Para representar de forma gráfica la operación de un circuito amplificador transistorizado simple, viene dado, por ejemplo, aquí está una pila que polariza en DC el voltaje de la base, una señal de entrada analógica que está en serie a esa pila, la resistencia de la base que limita la cantidad de corriente que pasa por la base, y al colector está conectada una fuente en DC con una resistencia que me permite tener la polarización del colector. Entonces, tenemos la gráfica de la corriente de base con respecto al voltaje base emisor. Cuando el voltaje base emisor supera los 0.7 voltios que se necesitan para garantizar de que el circuito está amplificando, empieza a circular una corriente por la base más elevada, y ese valor de corriente de la base pues va a depender de la que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si se tiene una corriente de base en el punto, por ejemplo, como si seguimos lo que está acá, en este punto donde está polarizado voltaje base emisor, que ya estamos garantizando de que está en región activa, sacamos una línea recta que corta tanto el eje del voltaje base emisor y el eje de la corriente de base. Podemos calcular la pendiente, y con esta pendiente calculamos cuánto es la resistencia que se necesita para garantizar de que por la base esté circulando esa corriente. Esta recta se conoce como la recta de carga. Muy importante que la tengan en cuenta y que sepan cómo
cómo tomar ese valor dependiente. ¿Por qué? Bueno, porque esto es fundamental para los diseños cuando ustedes tengan que hacer su propio circuito amplificador, que esto se ve en el laboratorio de electrónica 1. Entonces aquí tenemos la misma gráfica, pero ahora en vez de estar graficando con respecto al voltaje base emisor como la teníamos en esta parte, ahora vamos a graficar corriente del colector con respecto al voltaje colector emisor, ¿ok? Entonces vamos a ver una familia de rectas, de curvas que empiezan con forma de codo y luego se mantiene constante, y hay varias rectas. ¿Por qué? Bueno, porque van a depender de la corriente que esté pasando por la base en este instante. Entonces, dependiendo al voltaje colector emisor que yo desee que tenga mi circuito de amplificación y la corriente que quiero que pase por el colector, entonces tengo mi punto de polarización y parto mi recta de carga. ¿Qué es mi dato? Bueno, tengo el dato cuánto va a ser el voltaje con el que yo voy a polarizar el colector. Y dependiendo de eso, bueno, trazo mi recta, una recta que voy a pasar perpendicularmente de manera que me corte el eje de la corriente del colector y voltaje colector emisor. Dependiendo del valor que tenga esa pendiente, pues yo voy a calcular en este caso la resistencia que debe tener conectado entre la polarización del colector y el voltaje de alimentación del colector. Entonces aquí dice que el punto de operación Q, que viene dado por el voltaje colector emisor y la corriente de colector, esto obviamente es el voltaje en DC. Observe que para la operación del amplificador Q debe estar en región activa, ¿sí? No puede estar en la región de saturación, que es en esta parte donde la tensión a unos y la corriente no se mantiene constante, y se debe ubicar de tal modo que permita una oscilación de la señal razonable cuando se aplique una señal de entrada de swing, ¿ok? El modelo equivalente a pequeña señal. Ya nosotros habíamos visto el modelo equivalente del transistor a gran señal, ahora a pequeña señal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, señales en el orden de los milivoltios, ¿sí? Tenemos el modelo pi híbrido, está el modelo pi, está el modelo PT. En este caso yo quiero que, bueno, porque estamos cortos de tiempo y todas las razones, yo quiero que aprendamos bien a utilizar un modelo. En este caso vamos a estudiar el modelo pi híbrido, que pues como su gráfica lo indica, es muy parecido al modelo de la pi y es muy parecido al modelo de gran señal. Ahora, en vez de tener un diodo desde la base hasta el emisor, tenemos la resistencia que se llama Rpi y tenemos una fuente de corriente controlada, ¿verdad? Y la razón de que va a estar controlada va a ser multiplicada por G sub m y voltaje de Early, y en paralelo con esa resistencia, con esa fuente controlada tenemos la resistencia R sub 0, ¿verdad? Que es la resistencia que viene dada por, cuando hemos visto anteriormente, por la gráfica cuando corta hasta el voltaje de Early. Otra manera de representarla, bueno, esto va a depender de qué datos tengamos. Utilizamos o este modelo que está acá o este modelo que está acá. A diferencia de este es que, bueno, la fuente de corriente pues es una fuente de corriente controlada por corriente y necesitamos saber cuánto vale la corriente por la base, y esa corriente por la base va a estar multiplicada por beta. Disculpen, aquí un detalle, es G sub m por el voltaje B sub pi, voltaje pi, que es el que viene dado aquí, voltaje base emisor. ¿Cómo calculo yo G sub m? Bueno, G sub m es un valor de transconductancia. ¿Por qué? Bueno, porque viene calculado corriente entre voltaje. ¿Qué corriente? Bueno, la corriente que pasa por el colector entre el voltaje térmico, que ya lo habíamos dado, que era 25 milivoltios. La resistencia R sub 0 la podemos calcular igual al voltaje térmico entre la corriente que viene por el emisor. Aquí tenemos otra manera de calcularlo, pues es transformando esa ecuación de corriente de emisor a corriente de colector. Entonces quedaría alfa veces voltaje térmico entre la corriente del colector. Para calcular en el otro modelo la resistencia Rpi, pues es bastante sencillo. Tenemos el voltaje térmico entre la corriente que está pasando por la base, y en este caso sería aquí se ve un poco mal la imagen, sería beta más 1 por el voltaje térmico entre la corriente del colector. Eso sería otra aproximación. Y la resistencia R sub 0, pues es la misma fórmula que nosotros hemos visto, que era voltaje de Early entre la corriente del colector. Otra manera de calcular el Rpi es haciendo la división entre beta entre la transconductancia. Vamos a ver las aplicaciones que se le pueden dar a los circuitos equivalentes a pequeña señal. En primera instancia tenemos determinar el punto de operación en DC del transistor y en particular la corriente de polarización del colector en continua.
En otra instancia, calcular los valores o los parámetros del modelo a pequeña señal, en este caso GSUM y RPI, que son bastante importantes cuando nosotros necesitemos calcular, bueno, cómo va a funcionar el circuito en alterna. Eliminar las fuentes en DC, reemplazando cada fuente de voltaje como un cortocircuito y bueno, esto sería como luego que nosotros tenemos el cálculo de la transconductancia y RPI. Ahora, para analizarlo en DC, debemos eliminar todas las fuentes que hayan en continua, y esto significa, bueno, cortocircuitar las fuentes de voltaje y abrir las fuentes de corriente. Ahora debemos reemplazar el transistor por su modelo circuito equivalente a pequeña señal y aplicamos el circuito resultante para calcular, bueno, ¿qué tenemos que calcular en este caso? El voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, la resistencia de entrada y la resistencia de salida del circuito. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Y bueno, entre el desastre se entiende. Entonces dice, se desea aplicar el amplificador transistorizado para beta igual a 100. Entonces, ¿qué determina? Determina su ganancia en voltaje. Entonces aquí tenemos una batería de valor 3 voltios, el voltaje de entrada en alterno, la resistencia de la base, que ya me están dando el valor, es 100 kiloohmios, el transistor NPN, una resistencia del colector de valor de 3 kiloohms y un voltaje de polarización del colector de 10 voltios. Entonces, primero que nada, tenemos que hacer el análisis en continua. ¿Qué quiere decir el análisis en continua? Tenemos que cortocircuitar la fuente en alterna, ¿verdad? Prácticamente la quitamos del circuito y quedamos solamente con las fuentes en continua. En este caso, pues calculamos, ¿verdad? Les queda el circuito, como lo vemos acá, la batería de 3 voltios conectada a la resistencia de 100K que está en la base, el emisor sigue a tierra, eso nunca cambia, y la fuente se mantiene, la de 10 voltios, y la resistencia de 3K que está conectada en serie con el colector del transistor. Entonces, en primera instancia vamos a calcular la corriente de la base. ¿Cómo se calcula la corriente de la base? Nosotros tenemos que asumir en primera instancia que el circuito está en región activa. Si está en región activa, el voltaje base emisor va a ser de 0,7. Entonces, teniendo el voltaje base emisor de 0,7, calcular la resistencia, la corriente es muy sencilla porque es 3 voltios entre el voltaje menos el voltaje base emisor entre 100K. Entonces esa corriente me da un valor de 0.023 miliamperios. Ok, tenemos la corriente por la base calculada, que es de 0.023 miliamperios. Entonces ya nos están dando como dato el valor de beta, que nos están diciendo que es 100. Teniendo la corriente de la base, teniendo el valor de beta, pues podemos calcular fácilmente la corriente del colector, que es igual a beta veces la corriente de la base, y esto da 2.3 miliamperios. Ok, tenemos la corriente de la base, entonces con esto podemos poner, ya tendríamos el cálculo, podemos ver cuánto es el voltaje colector emisor y garantizar de que en verdad está en región activa. Entonces, para calcular el valor de voltaje del colector, tenemos sería voltaje de la polarización del colector menos la corriente que pasa por el colector por 3 kiloohms. Esto pues sería 10 voltios menos 2.3 miliamperios por 3 kiloohms, y esto da un valor de 3.1 voltios. Es mayor que 0.3 voltios, por lo tanto está en región activa. Ya garantizamos que estaba en región activa, entonces ahora ¿qué queda? Calcular los parámetros que vamos a necesitar para el modelo equivalente en AC. Entonces, uno de los parámetros es la transconductancia y la resistencia de RPI. La transconductancia pues se calcula la corriente del colector entre el voltaje térmico, y la corriente del colector nos ha dado 2.3 miliamperios y el voltaje térmico 25 milivoltios, dando un total de 92 miliamperios sobre voltios. Y el valor de RPI, pues ya como tenemos el valor de la transconductancia, podemos calcularlo así. Lo único inconveniente sería que si calculamos mal la transconductancia, vamos a también calcular mal el valor de RPI. Entonces, bueno, eso ya queda de decisión propia. ¿Qué ecuación utilizar? RPI va a ser igual a beta entre la transconductancia, sería 100 entre 92, me da 1.09 kiloohms. Entonces, ahora ¿qué nos toca hacer? Analizar el circuito en pequeña señal
Y lo primero que sería dibujar el circuito equivalente. Entonces nos olvidamos, ¿verdad?, de este circuito. Lo que hacemos es que donde va la base, ¿verdad?, aquí está la base, colocamos la resistencia RPi que va conectada al emisor, el emisor está conectado a tierra, y del emisor al colector va la fuente de corriente controlada, G sub M por beta veces por voltaje base emisor, o voltaje que está en la resistencia RPi, y en paralelo a esto la resistencia de 3 kΩ. ¿Por qué? Bueno, porque todas las fuentes en DC, cuando estamos analizando en AC, como fuente de voltaje se cortocircuita a tierra, entonces la resistencia RC va conectada del voltaje del colector a tierra. Otra cosa, no nos están dando el voltaje de Early, por lo tanto no podemos calcular la resistencia R sub 0 que va en paralelo con la fuente de corriente controlada. Entonces, analizando pequeña señal, podemos sacar, para calcular el voltaje de salida, vámonos de adelante hacia atrás. En primera instancia vamos a calcular el voltaje base emisor. El voltaje base emisor es muy fácil de calcularlo porque, si se fijan, son dos circuitos totalmente distintos, ¿verdad?, que solamente tienen la relación del voltaje base emisor que está en esta rama y en esta rama. Entonces el voltaje base emisor es muy fácil calcularlo porque es un divisor de tensión. Sería voltaje de entrada por la resistencia RPi entre 100K más la resistencia RPi, dando un resultado de 0.011 voltaje de entrada. Y para calcular el valor del voltaje de salida, pues es la resistencia, el voltaje que cae en la resistencia, y por esa resistencia está saliendo una corriente de valor G sub M por voltaje base emisor. Entonces sería un voltaje negativo. Quedaría voltaje de salida igual a menos G sub M por voltaje base emisor por la resistencia de 3K. Da un resultado de menos 3.04 voltaje de entrada. Entonces yo ya puedo sacar la relación voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, quedando igual a menos 3.04. Esa sería la ganancia total de circuito. Fíjese que estamos amplificando 3 veces la señal de entrada, pero además la estamos invirtiendo, porque como yo les dije en la clase anterior, toda la salida que vengan por la parte del colector se va a desfasar 180 grados la señal. ¿Qué significa esto? Que va a haber un menos en la salida, en la ganancia total de salida. Vamos a detener esto, sería la primera clase.